Pues para un relleno de 6 personas más o menos, porque es raro que hagan menos, ¿no? Utilizarían un pavo bastante chiquito, como de 4 kilos aproximadamente, y tendrían que picar una media taza de cada una de las verduras, media taza de apio, media de zanahoria, media de cebolla, un diente de ajo, unas 4 papas cocidas en cubo y de chorizo con aproximadamente 600 a 800 gramos para 4 personas está perfecto. Y una barra de pan de la que tengan en su casa, seco, y las hierbas son al gusto. El caldo es muy importante usar el retazo y todo lo del pavo, o sea, lo que viene el cuello, las vísceras, lo pones a partir de agua fría, siempre muy importante a partir de agua fría, y una vez que hierve, se espuma, o sea, se le quita todo lo que sube, que son impurezas, y se agrega en ese momento la verdura. Hay mucha gente que agrega la verdura desde el principio, pero eso hace más difícil el espumado porque tienes que estar ahí entre la verdura pescando todo. Entonces es mucho más fácil de esta forma. Agregas la verdura, que es igual, apio, zanahoria, cebolla, un poquito de tomillo o perejil si tienen, y se le baja, que apenas esté hirviendo, y se tiene que dejar por lo menos 1 hora, hora y media ese caldo para que esté cocido. Y con ese caldo pueden ir bañando el pavo durante la cocción. Aproximadamente de cocción por cada kilo de pavo que tengan es una media hora en el horno, aprox. Depende también de su horno, cada horno es diferente, pero pueden ir bañando y bañando el pavo con ese mismo caldo, y al final, cuando el pavo ya esté bien rostizado, todo eso que queda en la charola o en la pavera es con lo que se hace el gravy. El gravy no se hace antes, se tiene que hacer después. Una vez que hornearon el pavo y que quitaron ya, lo quitan de la charola, y todo lo que queda ahí es muy importante, sobre todo si lo hacen en pavera está perfecto, porque esa pavera va directo a la estufa. Ya que le quitaron el caldo, todo lo que quede pegado se usa y es lo que le va a dar sabor al gravy. Entonces, separan el caldo y van a ver que la grasa sube. Si lo ponen en un litro de plástico, en una licuadora, lo que quieran, de preferencia alto, sube la grasa. Calientan la pavera con lo que le queda ahí en la charola, sin lavarla, sin nada, y agregan la grasa por cucharadas. Por ejemplo, si te salieron 10 cucharadas de grasa, agregas 10 cucharadas de harina. Misma parte de grasa y de harina. Lo cocinan unos 5 minutos para que no sepa. Hay gravies que saben mucho como harinoso, como crudo, eso es horrible. Entonces, una vez que uno dora como la harinita un poquito, se le quita ese sabor a crudo y vas agregando el caldo. Y con eso haces como la misma técnica de la bechamel, nada más que en vez de ser leche, es el caldo del pavo. La base para el pie es muy fácil de hacer, necesita 4 ingredientes nada más que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene en su casa. Y es harina, sal, agua helada con hielo, y mi abuela usa manteca. Manteca puede ser inca, puede ser vegetal. Y lo que hace la diferencia entre la manteca y la mantequilla, lo pueden sustituir por mantequilla si no tienen manteca, no hay problema. Pero lo que hace la manteca es hacer una costra que es un poquito más flaky, un poquito más suave y como con capitas, sin que tenga que ser hojaldre necesariamente. Entonces lo que hacen es que ponen una taza de harina y por cada taza de harina les sirve para un pie. O sea, el pie de calabaza rara vez, o bueno, yo nunca he visto que lleve 2 costras, como el de manzana, por ejemplo. Es de una sola costra. Entonces con una taza de harina les alcanza perfecto, y 2/3 de taza de manteca. Tiene que estar fría, muy importante, muy fría. Una media cucharadita de sal, y de agua es irla agregando conforme la masa te lo aguante. Es un poquito más difícil, pero de 4 a 6 cucharadas debería de ser suficiente. Y lo que hacen es que ponen la manteca fría en la harina y la van deshaciendo con las manos hasta que queden como chicharitos chiquitos de manteca por toda la harina. Y una vez que pasa eso, se le empieza a agregar el agua
y con un tenedor la van mezclando solamente hasta que se junte la masa. No tiene que estar sobrehumectada, porque si pasa eso a la hora de hornearlo, se encoge en el molde. Entonces tiene que tener nada más la suficiente agua para que lo puedan juntar y ya. No hay que trabajarla mucho, ni a estarle amasando horas, porque hace lo mismo, crea elasticidad en la masa y se regresa y no buscas eso en un pie. En un pan, como muy esponjoso, sí, pero en un pie no. Entonces una vez que ya tienen la masa, la reposan una media hora, eso nada más sirve para que se absorba bien toda el agua en el almidón de la harina y después se extiende con un rodillo normal, en forma redonda, y un refractario que sí tiene que ser hondo. El pie de calabaza es hondo, tiene que ser como así. La estiran, doblan los bordes, de preferencia que queden un poquito arriba del molde, porque el relleno de calabaza se infla en el horno. Después, ya que lo sacas, se baja un poquito como un cheesecake o como otros pasteles que tienen huevo en el relleno. Entonces, ya que tienen la base, hacen el relleno, es súper fácil. Necesitan nada más 2 tazas de calabaza cocida, que ustedes expriman con las manos para que se le quite el exceso de agua. No tiene que estar escurrida durante 1000 días, nada más con exprimirla con la mano es suficiente. 2 tazas, una lata de leche evaporada, 2 huevos si están grandes o 3 si están chicos, 3 cucharadas de mantequilla derretida, 3/4 de taza de azúcar. Yo uso mitad mascabado y mitad blanca, puede ser toda blanca o toda mascabada, no importa. Y especias, yo le pongo canela, clavo en polvo, jengibre y nuez moscada. Y un poquito de sal, siempre es muy importante en la pastelería, un poquito de sal, una media cucharadita. Mezclan todo en la batidora, no es necesario irlo haciendo por partes. Lo vacían en el molde y así tal cual se mete al horno. Yo lo meto a 190 grados durante aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Se tiene que ver el relleno inflado, pero que cuando lo muevas el centro todavía se mueva un poquito. Lo sacan y es muy importante dejarlo enfriar a temperatura ambiente, hasta que esté a temperatura ambiente, para poderlo cortar, para que el relleno como que se compacte un poquito y no se desparrame todo cuando lo cortas. Y siempre lo más tradicional, y como lo servimos en mi casa y como lo servimos aquí, es con crema batida, sin nada de azúcar, solamente crema batida arriba.